El sol de Medellín se derramaba sobre el vibrante distrito de El Poblado, pintando de oro los rascacielos y las palmeras. Isabella Vargas, con su impecable traje sastre y su portafolio de cuero, caminaba con la determinación de quien sabe exactamente a dónde va. A sus 30 años, Isa era una arquitecta de renombre, su nombre sinónimo de innovación y precisión en cada diseño. Su último proyecto, la revitalización del histórico mercado de San Alejo, era su obsesión, su obra maestra en ciernes. Había invertido incontables noches sin dormir, cada línea de sus planos era un reflejo de su pasión por la estética y la funcionalidad. La reunión con los inversionistas era crucial. Isa había preparado cada detalle, cada argumento, cada proyección. Entró a la sala de juntas del imponente edificio corporativo con la confianza que solo el trabajo duro y el talento pueden otorgar. Pero su seguridad se tambaleó al ver al hombre sentado a la cabecera de la mesa, con una sonrisa que destilaba una mezcla de encanto y arrogancia. Mateo Durán. El tiburón de los bienes raíces, el magnate que había irrumpido en la escena de Medellín con una velocidad vertiginosa, comprando y vendiendo propiedades como si fueran piezas de ajedrez. Su reputación lo precedía, implacable, ambicioso y, según los rumores, con una ética de trabajo tan cuestionable como su gusto por los trajes de diseñador. Isa y Mateo se habían cruzado antes, en un par de eventos sociales donde la tensión entre ellos era casi palpable. Ella lo consideraba un oportunista, un hombre que veía el arte y la historia como meras mercancías. Él, por su parte, la veía como una idealista. Una soñadora que no entendía la cruda realidad del mercado. La chispa de la animosidad se encendió cuando Mateo intentó adquirir un terreno adyacente a uno de los proyectos más queridos de Isa, con la intención de construir un centro comercial que, según ella, arruinaría la armonía del vecindario. La confrontación fue épica, un choque de voluntades que dejó cicatrices en ambos. Ahora, aquí estaban, en la misma sala, con el destino del mercado de San Alejo pendiendo de un hilo. Mateo era uno de los principales inversionistas, y su voto era decisivo. Isa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que él no perdería la oportunidad de hacerle la vida imposible. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, se reflejó una historia de desprecio mutuo, de batallas libradas y de una rivalidad que parecía no tener fin. La sonrisa de Mateo se amplió, una provocación silenciosa que Isa no pudo ignorar. Ella le devolvió una mirada gélida, prometiendo sin palabras que no se rendiría sin luchar. La reunión apenas comenzaba, y el aire ya estaba cargado de una electricidad peligrosa. La reunión se desarrolló como una tensa partida de ajedrez. Isa presentó su visión para el mercado de San Alejo con la elocuencia y la pasión que la caracterizaban. Describió cómo el proyecto no solo revitalizaría un espacio histórico, sino que también crearía un centro cultural y comunitario, un pulmón verde en el corazón de la ciudad. Sus palabras eran un torrente de ideas innovadoras, respaldadas por datos sólidos y proyecciones realistas. Los demás inversionistas escuchaban con atención, algunos asintiendo con aprobación, otros tomando notas diligentemente. Pero Mateo, con su postura relajada y su mirada penetrante, parecía imperturbable. Cuando llegó su turno de hablar, su voz resonó con una autoridad innegable. Señorita Vargas, comenzó, su tono suave como la seda, pero con un filo oculto, su visión es, sin duda, admirable. Sin embargo, ¿no cree que su enfoque es un tanto idealista? Estamos hablando de una inversión significativa. Necesitamos un retorno claro, tangible. ¿Dónde está el beneficio económico inmediato en un pulmón verde o un centro cultural? Su pregunta, formulada con una aparente inocencia, era un ataque directo a la esencia del proyecto de Isa. Isa sintió un ardor en el pecho. Señor Durán, respondió, su voz apenas un susurro. Pero cargada de una indignación contenida, el valor de un proyecto no se mide únicamente en cifras monetarias. El impacto social,
la preservación del patrimonio, la calidad de vida de los ciudadanos, ¿acaso eso no tiene un valor incalculable? Sus ojos, antes llenos de pasión, ahora brillaban con un desafío. Mateo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esos son conceptos abstractos. Señorita Vargas. Mis inversionistas, y yo, preferimos la solidez de los números. Su propuesta, aunque poética, carece de la pragmática que un proyecto de esta envergadura requiere. La tensión en la sala era palpable. Los demás inversionistas se miraban entre sí, incómodos ante el abierto antagonismo entre los dos. La discusión se prolongó durante horas, un constante tira y afloja entre la visión artística de Isa y el pragmatismo financiero de Mateo. Cada argumento de ella era contrarrestado por una objeción de él, cada detalle de su diseño era cuestionado con una frialdad calculada. Isa se sentía frustrada, exasperada por la aparente incapacidad de Mateo para ver más allá de los números. Él, por su parte, la consideraba obstinada, incapaz de comprender la realidad del mercado. Al final, la reunión terminó sin una resolución clara. El proyecto de San Alejo quedó en el limbo, y la animosidad entre Isa y Mateo se solidificó, convirtiéndose en una barrera casi infranqueable. Ambos salieron de la sala con la certeza de que su rivalidad estaba lejos de terminar, y que el destino los obligaría a cruzarse una y otra vez en el intrincado baile de los negocios en Medellín. El destino, con su retorcido sentido del humor, decidió que la rivalidad entre Isa y Mateo no sería suficiente. Pocos días después de la tensa reunión, una noticia sacudió el mundo de la arquitectura y los bienes raíces en Medellín. El histórico edificio del Teatro Metropolitano, una joya cultural de la ciudad, había sufrido daños estructurales significativos debido a un sismo menor. La alcaldía, en un intento por acelerar su restauración, lanzó una iniciativa audaz, un concurso público para el diseño y la ejecución de la rehabilitación, con la condición de que dos de las firmas más influyentes de la ciudad colaboraran en el proyecto. Y, para horror de Isa y Mateo, sus nombres fueron los primeros en la lista. La llamada de la alcaldía fue recibida por Isa con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Trabajar con Mateo Durán? La idea le revolvía el estómago. Era como pedirle a un artista que pintara con un taladro. Su primera reacción fue negarse rotundamente. Pero la insistencia de la alcaldesa, quien enfatizó la importancia del proyecto para la ciudad y la reputación de ambas firmas, la hizo dudar. El Teatro Metropolitano era un ícono, un lugar que albergaba los recuerdos de generaciones de medellinenses. No podía darse el lujo de dejar que su animosidad personal interfiriera con algo tan significativo. Mateo, por su parte, reaccionó con una calma calculada, aunque por dentro la noticia le causó una punzada de irritación. Isa Vargas era una espina en su costado, una mujer que desafiaba su lógica empresarial con su pasión desmedida. Sin embargo, también era innegable su talento. Había visto sus diseños, su meticulosidad, y aunque no lo admitiría en voz alta, sentía un respeto a regañadientes por su habilidad. El proyecto del Teatro Metropolitano era una oportunidad de oro para su firma, una forma de diversificar su portafolio y ganar prestigio en un ámbito más allá de los fríos números. Aceptó, no sin antes enviar un mensaje a Isa, un escueto correo electrónico que decía: Señorita Vargas, parece que el destino tiene otros planes para nosotros. Espero que podamos dejar nuestras diferencias a un lado por el bien de Medellín. La primera reunión de trabajo fue un campo de batalla silencioso. Se encontraron en una sala de conferencias neutral, con un equipo de ingenieros y diseñadores de ambas firmas observando la tensión en el aire. Isa llegó con una pila de planos y un semblante serio. Mateo, con su habitual confianza, se sentó frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. La conversación comenzó con formalidades forzadas, cada uno presentando sus ideas para la rehabilitación del teatro. Al principio, sus propuestas chocaron,
Sus enfoques eran diametralmente opuestos. Isa priorizaba la restauración artística y la conservación histórica, mientras que Mateo se inclinaba por soluciones más modernas y eficientes en costos. Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba, algo inesperado comenzó a suceder. En medio de sus desacuerdos, surgieron puntos en común. Isa, con su ojo para el detalle, señaló una falla estructural que Mateo había pasado por alto en sus cálculos de eficiencia. Mateo, con su agudeza para los negocios, propuso una estrategia de financiación que Isa no había considerado, abriendo nuevas posibilidades para el proyecto. Pequeñas chispas de respeto, casi imperceptibles, comenzaron a encenderse en el aire. No era amistad, ni mucho menos, pero era una tregua, una pausa en la guerra que habían librado hasta entonces. El teatro Metropolitano, irónicamente, se estaba convirtiendo en el escenario de su propia obra. Una donde los protagonistas, a pesar de su animosidad, estaban siendo forzados a encontrar un terreno común. Los días se convirtieron en semanas, y el proyecto del Teatro Metropolitano se convirtió en el epicentro de sus vidas. Las reuniones diarias, antes cargadas de hostilidad, ahora eran un delicado equilibrio entre el profesionalismo y la tensión subyacente. Isa y Mateo se encontraron trabajando codo a codo, debatiendo planos, analizando presupuestos y visitando el imponente teatro, cuyas paredes, a pesar de los daños, aún susurraban historias de glorias pasadas. Una tarde, mientras inspeccionaban el deteriorado escenario, un andamio se dio bajo el peso de un trabajador. En un instante, el caos se apoderó del lugar. Isa, con su instinto protector, gritó una advertencia, y Mateo, con una rapidez sorprendente, empujó al trabajador fuera de peligro, recibiendo él mismo un golpe en el brazo. El incidente fue breve, pero el impacto fue profundo. Isa, al ver la sangre en su camisa, sintió una punzada de preocupación que la sorprendió. ¿Estás bien, Durán?, preguntó, su voz teñida de una genuina inquietud. Mateo, con una mueca de dolor, asintió. Solo un rasguño, Vargas. Nada que no se cure con un poco de hielo y un buen whisky. A pesar de su tono despreocupado, Isa notó la palidez en su rostro y la forma en que se sujetaba el brazo. Sin pensarlo dos veces, sacó de su bolso un pequeño botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba consigo. Con manos firmes, limpió la herida y aplicó un vendaje, sus dedos rozando su piel. El contacto, breve y accidental, envió una corriente eléctrica a través de ambos, un recordatorio silencioso de la química innegable que existía entre ellos, más allá de su rivalidad. Otro día, mientras revisaban los archivos históricos del teatro, se encontraron con una vieja fotografía de la inauguración. En ella, una joven bailarina, con una sonrisa radiante, posaba en el centro del escenario. Isa, con una melancolía inesperada, comentó, mi abuela solía venir aquí. Decía que este teatro era el corazón de la ciudad, donde los sueños cobraban vida. Mateo, que rara vez mostraba su lado personal, la miró con una curiosidad inusual. Mi padre también era un asiduo. Le encantaba la ópera. Decía que la música era el único lenguaje que realmente entendía. En ese momento, en medio de los polvorientos archivos, compartieron un breve instante de conexión, un eco de sus pasados que resonaba en el silencio. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias, ambos tenían raíces profundas en la cultura de Medellín, un amor por la ciudad que trascendía sus ambiciones profesionales. Las conversaciones, antes limitadas a los detalles técnicos del proyecto, comenzaron a desviarse hacia temas más personales. Hablaban de sus infancias, de sus sueños, de las presiones de sus respectivas carreras. Isa descubrió que Mateo, detrás de su fachada de empresario implacable, era un hombre con una profunda pasión por la historia y el arte, aunque lo expresara de una manera diferente a la suya. Mateo, por su parte, se dio cuenta de que Isa, a pesar de su perfeccionismo, tenía un espíritu libre y
Una vulnerabilidad que rara vez mostraba. La hostilidad no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una especie de respeto a regañadientes, una curiosidad mutua que los impulsaba a querer saber más el uno del otro. El teatro Metropolitano, con sus ecos de pasado y sus promesas de futuro, se estaba convirtiendo en el telón de fondo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Una donde las espinas de su rivalidad comenzaban a dar paso a los primeros brotes de algo más complejo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El proyecto del Teatro Metropolitano avanzaba a buen ritmo, pero la dinámica entre Isa y Mateo se había vuelto más compleja, más cargada de una tensión que ya no era puramente profesional. Las discusiones sobre el diseño de la fachada o la acústica de la sala principal se entrelazaban con miradas prolongadas, sonrisas fugaces y un lenguaje corporal que delataba una atracción innegable. Isa se encontraba a menudo atrapada en los ojos de Mateo, un abismo oscuro y profundo que la atraía y la asustaba. A partes iguales. La forma en que su voz se suavizaba cuando le explicaba un detalle técnico, o la manera en que su mano rozaba la suya accidentalmente al señalar un plano, la dejaban con un cosquilleo inexplicable. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina improvisada del teatro, una tormenta tropical azotó Medellín. La lluvia caía a cántaros, y los truenos retumbaban. En la distancia. La electricidad se fue, sumiendo la oficina en una oscuridad casi total. Solo rota por el parpadeo de las luces de emergencia. Isa, que siempre había sido un poco aprensiva con las tormentas, dio un pequeño salto cuando un rayo iluminó la habitación. Mateo, al notarlo, encendió la linterna de su teléfono y la dirigió hacia ella. ¿Todo bien, Vargas?, preguntó, su voz inusualmente suave. Isa asintió, sintiendo un rubor en sus mejillas. Sí, solo, no soy muy fan de las tormentas. Mateo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba. A mí me encantan. Me recuerdan que, a pesar de todo el control que creemos tener, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Se sentaron en silencio por un momento, el sonido de la lluvia contra las ventanas, llenando el vacío. La cercanía, la oscuridad, la vulnerabilidad compartida, crearon una intimidad que los desarmó. Isa se encontró observando el perfil de Mateo, la forma en que la luz de la linterna resaltaba sus facciones, la fuerza de su mandíbula, la suavidad de sus labios. Se preguntó cómo sería besarlo, cómo se sentiría su piel contra la suya. La idea la asustó y le excitó a la vez. Mateo, por su parte, no podía dejar de notar la forma en que la luz de la linterna se reflejaba en los ojos de Isa, haciéndolos brillar con una intensidad que lo cautivaba. La fragilidad que había percibido en ella durante la tormenta lo había sorprendido. Siempre la había visto como una fortaleza inquebrantable, y verla así, tan humana, tan vulnerable, despertó en él un deseo de protegerla, de acercarse a ella de una manera que nunca antes había experimentado. La conversación fluyó de manera natural, sin las barreras habituales de su rivalidad. Hablaron de sus miedos, de sus sueños, de las presiones de sus vidas. Isa le confesó su miedo al fracaso, la constante necesidad de demostrar su valía en un mundo dominado por hombres. Mateo le reveló la soledad que a veces sentía en la cima, la carga de las expectativas y la dificultad de encontrar a alguien que lo viera más allá de su fortuna. Cuando la luz regresó, la magia del momento se disipó, pero algo había cambiado. La tensión entre ellos ya no era solo de animosidad, sino de una atracción innegable, un deseo latente que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Se despidieron con una formalidad que no lograba ocultar la electricidad que aún vibraba en el aire. Isa regresó a su apartamento con el corazón latiéndole con fuerza, confundida por la avalancha de emociones que Mateo Durán, el hombre que se suponía que odiaba, había despertado en ella. La danza de los sentimientos ocultos había comenzado, y ninguno de los dos sabía hacia dónde los llevaría. Corazones desnudos. El Festival de las Flores de Medellín llegó, pintando la ciudad de colores vibrantes y
llenando el aire con el aroma embriagador de las orquídeas. Era una tradición anual. Un momento de celebración y alegría que Isa siempre había disfrutado. Este año, sin embargo, el festival adquirió un significado diferente. El Teatro Metropolitano, aunque aún en obras, había sido elegido como uno de los puntos clave para una exposición especial de silletas, las elaboradas estructuras florales que son el corazón del festival. Isa y Mateo, como parte del comité organizador, se vieron obligados a pasar aún más tiempo juntos, supervisando los últimos detalles. Una tarde, mientras recorrían la exposición, se encontraron con una silleta particularmente impresionante, una obra de arte floral que representaba la historia de Medellín. Isa, con los ojos brillantes, señaló un detalle intrincado. Mira, Mateo, ¿ves cómo el artista ha capturado la esencia de la ciudad en cada pétalo? Es como si la historia cobrara vida. Mateo, que solía ser más reservado en sus expresiones, asintió. Una sonrisa genuina en sus labios. Es cierto, Isa. Hay una belleza en la forma en que el arte puede contar una historia, ¿no crees? Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, la barrera entre ellos se desvaneció por un instante. No eran la arquitecta y el empresario, sino dos personas compartiendo un momento de asombro y admiración. La noche siguiente, la gala de clausura del festival se celebró en el Jardín Botánico, bajo un cielo estrellado. Isa, con un vestido de seda esmeralda que realzaba su figura, se sentía extrañamente nerviosa. Había evitado a Mateo durante la mayor parte de la noche, consciente de la creciente atracción que sentía por él. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Mientras paseaba por los senderos iluminados, lo encontró de pie junto a un estanque de lotos, su figura recortada contra la luz de la luna. Se acercó a él, su corazón latiéndole con fuerza. Mateo, dijo, su voz apenas un susurro. Él se giró, y sus ojos se encontraron. Había algo diferente en su mirada, una intensidad que la desarmó. Isa, respondió, su voz ronca. El silencio se extendió entre ellos, un silencio cargado de emociones no dichas. La música de una orquesta lejana flotaba en el aire, y el aroma de las flores los envolvía. Mateo extendió una mano, y por un instante, Isa dudó. Pero la atracción era demasiado fuerte para resistir. Sus dedos se entrelazaron, y una corriente eléctrica recorrió sus cuerpos. Él la atrajo suavemente hacia él, y sus cuerpos se encontraron. Una danza lenta y silenciosa bajo la luz de la luna. No sé qué me pasa contigo, Isa, susurró Mateo, su aliento cálido en su oído. Me irritas, me desafías, y al mismo tiempo, no puedo dejar de pensar en ti. Isa levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y deseo. Siento lo mismo, Mateo. Es como si estuviéramos destinados a chocar, pero cada colisión nos acerca más. Él sonrió, una sonrisa tierna que Isa nunca había visto en él. Sus rostros se acercaron, sus labios rozándose, una promesa silenciosa en el aire. El beso fue lento, suave al principio, luego más apasionado, un torbellino de emociones que los consumió. Era un beso que borraba el pasado, que prometía un futuro incierto pero emocionante. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Medellín, Isa y Mateo se dieron cuenta de que su historia no era de odio, sino de un amor que había florecido en el lugar más inesperado, como las flores más hermosas del festival. El beso bajo la luna del Festival de las Flores fue el punto de inflexión. Isa y Mateo se encontraron en un torbellino de emociones, sus vidas entrelazadas de una manera que nunca imaginaron. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y confusión. Se buscaban con la mirada en las reuniones, sus manos se rozaban con una intención diferente, y las conversaciones se volvieron más íntimas, más personales. Pero la sombra de su pasado, de la animosidad que los había definido, aún se cernía sobre ellos. Una mañana,
Mientras revisaban los planos finales del Teatro Metropolitano, Isa notó la cicatriz en el brazo de Mateo, el recuerdo del incidente del andamio. ¿Te duele? ¿Todavía?, preguntó, su voz suave. Mateo la miró, una sonrisa melancólica en sus labios. No tanto como antes. Algunas heridas tardan más en sanar que otras. Isa entendió el mensaje. La herida de su rivalidad, de las palabras hirientes y los malentendidos, aún no había cicatrizado por completo. Esa noche, Mateo la invitó a cenar. No a un restaurante elegante, sino a su apartamento, un ático con vistas panorámicas de Medellín. El ambiente era íntimo, la luz tenue, la música suave. Después de la cena, se sentaron en el balcón, el viento acariciando sus rostros. Isa, comenzó Mateo, su voz grave, necesitamos hablar. No. Podemos seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Isa asintió, su corazón latiéndole con fuerza. Lo sé, Mateo. Tengo miedo. Miedo de lo que esto significa. Miedo de que sea solo una ilusión. Mateo tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los suyos. No es una ilusión, Isa. Lo que siento por ti es real. Siempre lo ha sido. Incluso cuando intentaba negarlo, incluso cuando te odiaba. Isa lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. Yo también te odiaba, Mateo. Odiaba tu arrogancia, tu forma de ver el mundo. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de admirar tu pasión, tu inteligencia. Y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. La conversación se extendió hasta la madrugada. Se confesaron sus miedos, sus inseguridades, las razones detrás de su animosidad inicial. Isa le explicó cómo su perfeccionismo era una armadura contra el miedo al fracaso, una herencia de una infancia difícil. Mateo le reveló la presión de mantener el legado de su familia, la necesidad de demostrar su valía en un mundo que solo veía su apellido. Se dieron cuenta de que su odio no era más que una fachada, una forma de protegerse de una atracción que los asustaba. La verdad, desnuda y vulnerable, se reveló entre ellos, y con ella, una conexión más profunda, más significativa. Pero no todo era fácil. La noticia de su incipiente romance comenzó a circular en los círculos sociales y empresariales de Medellín. Algunos los veían con curiosidad, otros con escepticismo. Sus socios y colegas no entendían cómo dos personas que se habían odiado con tanta vehemencia podían ahora estar juntas. Hubo susurros, miradas, comentarios maliciosos. Isa y Mateo se enfrentaron a la presión externa, a la necesidad de justificar sus sentimientos. Pero en lugar de separarlos, la adversidad los unió aún más. Se dieron cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier rumor, que cualquier prejuicio. Se apoyaron mutuamente, defendiendo su relación con una convicción inquebrantable. El Teatro Metropolitano, que había sido el escenario de su rivalidad, ahora se convertía en el símbolo de su unión, un lugar donde sus diferencias se complementaban, donde el arte y los negocios se fusionaban en una armonía inesperada. La verdad desnuda de sus sentimientos los había liberado, y estaban listos para enfrentar el mundo juntos. El día de la reinauguración del Teatro Metropolitano llegó, y con él, la culminación de meses de arduo trabajo y la consolidación de un amor que había florecido en medio de la adversidad. La ciudad entera se volcó para presenciar el evento. La fachada del teatro, restaurada a su antigua gloria, brillaba bajo el sol de Medellín. El interior, una sinfonía de colores y texturas, era un testimonio del talento de Isa y la visión de Mateo. Isa, con un elegante vestido blanco que la hacía parecer una diosa, observaba la multitud que llenaba la plaza frente al teatro. A su lado, Mateo, impecable en su traje. Le sonreía con una ternura que solo ella conocía. Sus manos se buscaron y se entrelazaron, un gesto silencioso que hablaba de la profunda conexión que los unía. Ya
No había rastro de la animosidad que alguna vez los había definido. Sus miradas, antes llenas de desafío, ahora rebosaban de amor y admiración mutua. Durante la ceremonia de apertura, la alcaldesa subió al escenario y, con una sonrisa, reconoció el esfuerzo conjunto de Isa y Mateo. Este teatro, dijo, es un símbolo de lo que se puede lograr cuando las diferencias se superan y el talento se une por un bien común. Isabella Vargas y Mateo Durán, ustedes son un ejemplo de ello. La multitud aplaudió, y Isa y Mateo se miraron, sus ojos brillando con orgullo y gratitud. El proyecto del teatro no solo había revitalizado un espacio cultural, sino que también había transformado sus vidas. Después de la ceremonia, mientras la gente comenzaba a entrar al teatro para la primera función, Isa y Mateo se quedaron un momento a solas en el escenario, el mismo lugar donde Mateo había sido herido y donde Isa le había vendado el brazo. ¿Recuerdas cuando te odiaba?, preguntó Isa, una sonrisa traviesa en sus labios. Mateo rió, atrayéndola más cerca. Y yo a ti, con cada fibra de mi ser. ¿Quién diría que el odio podría transformarse en algo tan? No terminó la frase, pero sus ojos lo dijeron. Todo. Era un amor que había desafiado todas las expectativas, un amor forjado en el fuego de la rivalidad y purificado por la vulnerabilidad. Gracias, Mateo, susurró Isa, apoyando su cabeza en su hombro. Gracias por mostrarme que el arte y los negocios no tienen por qué ser enemigos, que pueden complementarse. Y gracias por amarme, a pesar de mi terquedad. Mateo besó su frente. Gracias a ti, Isa, por enseñarme que hay cosas más importantes que los números, que la pasión y el corazón son tan valiosos como la rentabilidad. Y gracias por amarme, a pesar de mi arrogancia. Se miraron a los ojos, y en ese momento, el mundo exterior dejó de existir. Solo estaban ellos dos, en el escenario de un teatro renacido, con el eco de su amor resonando en cada rincón. La primera nota de la orquesta llenó la sala, una sinfonía majestuosa que marcaba el inicio de una nueva era para el Teatro Metropolitano y para Isa y Mateo. Su historia, que había comenzado con un choque de titanes, había evolucionado hacia una danza apasionada, una sinfonía de un amor renacido. Y mientras la música los envolvía, Isa y Mateo sabían que este era solo el comienzo de su propia obra maestra, una vida juntos, llena de desafíos, de pasión y de un amor que había encontrado su camino en el lugar más inesperado de Medellín.